Muy bien, chicos, estamos de regreso. Pueden visualizar la pantalla, me escuchan bien, están aquí conectados. Sí, Miss. Ok, listo, gracias. Muy bien, chicos, a ver, vamos entonces ya a pasar a la siguiente unidad, ¿sí? A partir de este tema hacia adelante, donde ya nos va a ir correspondiendo sobre el EP2. Así que prestemos atención, atentos y preguntas igual, acá estoy. Sí, espero que estén activos en la clase, sí, y mejoremos sus puntajes también en el próximo examen, ¿ok? Eh, sí, creo nos va a dar el tiempo para finalizar A o B. Lo terminamos quizás la próxima clase, no hay ningún problema. Vamos a ir a nuestro ritmo, ¿ok? Vamos a hablar sobre tres temas, básicamente dos de los más conocidos, ¿sí? De ver. ¿Alguien levante la mano? No sé quién es. Ah, ya se renombró, Ceballos. Miss, sí, buenas noches, ¿me escucha? Miss, ¿me escucha? Te escucho muy bajito y lejos. Ah, bueno, ya. Miss, solamente para mencionarle que yo llegué a mi casa hace un rato, pero unos 20 minutos creo, y estoy terminando un No te trabajo de escucho. taquigrafía. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Cómo dices? ¿Sí me escucha, Miss? Y ahora sí, algo mejor. ¿Miss, me escuchó? Sí, sí. ¿Puedes repetir? Miss, Mm, no te escuché, Ceballos. Mm, ok. Si no, por el chat. Igual los voy a estar leyendo, ¿sí? Ya sea por el chat, pueden activar sus audios. Muy bien, vamos a hablar entonces hoy día sobre cervicobraquialgia, lombocetalgia, compresión radicular y otros temas, ¿sí? Para poder tocar directamente a estos encabezados que estamos viendo aquí en el tema 7. Entonces, ¿han escuchado alguno de estos tres? ¿Han escuchado los tres? ¿Tienen alguna noción, idea sobre qué es lo que vamos a estar hablando? ¿Alguien desea participar? Referente a la cervicalgia, profesora. Ya. Bueno, parte de la cervicalgia se refiere a un dolor en el cuello, puede ser crónico o también a la vez agudo. Ujú. Mayormente esos tipos de enfermedades, mayormente a veces vienen por el estrés, por la mala postura o también por problemas mayormente es por el estrés que puede venir, profesora. Ok, ok. Muy bien. Marrufo. Sí, Miss, con respecto a algo más o menos de lumbocetalgia, que tiene que ver con tengo más o menos ahí visión que es con el tema de la lumbar, ¿no? En la zona de la parte baja de la espalda, y eso afecta con el nervio ciático, que a veces irradia en la pierna, ¿no? Todo hacia la parte, de abajo de la pierna, ¿no? Y el dolor, eh, es a veces fuerte, ¿no? Por la misma afectación que tiene el nervio ciático. Exacto. Muy bien. Estamos bien con la noción. Kevin. No, Miss, en este caso igual que la compañera como mencionó, tanto en la cervicalgia como en la lumbalgia, se ve el tema, no solamente el tema del área cervical en sí
o lumbar, sino también vemos que también hay una afección más en los nervios, en este caso en la lumbalgia, que viene a ser también la afección al nervio ciático. O sea, y es un agregado más de repente a una cervicalgia como tal. Ok. Muy bien, Matos, para finalizar. Profesora, la compresión radiculomedular sería que como una hernia cuando comprime, o sea, una de las estructuras de la columna vertebral comprime lo que es el núcleo pulposo eh, y produce dolor crónico, ¿no? Creo que lo. Ok, vamos por ahí con la idea. La hernia tiene que ver ahí con el tema de la compresión. Entonces vamos a esclarecerlo ahora en el desarrollo de estos temas. Entonces vamos a comenzar con la primera parte y antes de llegar nosotros a detallar un poquito más sobre una cervicobraquialgia, vamos primero a ver qué es una cervicalgia, ¿sí? Que creo muchos ya saben un poco, tienen un poco más de información sobre lo que me quiere decir esta palabrita, ¿no? Entonces, también como para entender lo que vamos a estar hablando acerca de la cervicalgia y la cervicobraquialgia, veamos la parte anatómica, ¿sí? Recordemos entonces a nivel cervical cuántas vértebras tenemos. 7. 7. 7. 7 vértebras, muy bien. Entonces, la primera vértebra, La C1 viene a ser ¿cómo el se llama? atlas, El atlas y el axis. el axis. Bien. Ay, no pinta. Ok. Ah, bueno, entonces tenemos la C1 que vendría a ser el atlas y la C2 vendría a ser el axis, ¿no? Quienes se conectan. Y después ya seguimos con la C3, C4, C5, C6 y C7. La vértebra que tú puedes palpar, ¿cuál es? Para poder saber que yo finalicé el campo de las cervicales. La C7. La C7, C7. mis. ¿Ok? Que esta vendría a ser entonces la vértebra más prominente. Ahora, dentro de ello, recordemos que igual esta información lo manejamos tanto para los siguientes temas también que vamos a ver. Que entre vértebra y vértebra, ¿quién está en el centro? El Dos disco. intervertebrales. Exacto, los discos intervertebrales, ¿sí? El ya que es un disco. Este disco está compuesto por un anillo fibroso, quien va a rodear y bordear al núcleo pulposo. Y ese núcleo es quien a la larga se puede quizás salir, ¿no? Y hacer ocasionar presiones. Aquí sabemos que entre vértebras ya conocemos un poco más de la anatomía de las vértebras, tiene sus agujeritos de confusión. ¿Quién está pasando aquí? La médula espinal. La médula espinal. Y toda médula espinal va a sacar ¿qué cosa? Los nervios. Los nervios, ¿sí? Las raíces nerviosas que se van a encargar de brindar información a todas las estructuras quienes van a corresponder, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué músculos principales tenemos aquí? Los trapecios. Los más conocidos, los músculos trapecios, ¿sí? Tenemos El trapecio superior, medio, inferior. ¿Qué más? ecón. Ya el ecón también que formaría parte. Ah, por acá está. Por acá lo visualiza mejor.
¿Qué más? Los escalenos, ok, también, sí. Y bueno, otros músculos que también van a comprometer si es que hay un dolor a nivel cervical. ¿Sí? A nivel cervical, no solamente es trabajar con los trapecios, sino que también trabajar con los músculos de cuello, cabeza e incluso algunos que pueden ser base de la mandíbula. ¿Sí? Ahora, ¿qué añadido podemos observar aquí? ¿Qué pueden ver ustedes por acá? ¿Qué nos dice que se llama esto? ¿Fibras nerviosas? Ah, no. Exacto, ¿no? Son fibras nerviosas. Básicamente esto es el plexo braquial, que manda información ¿hacia dónde? Estos nervios ¿hacia dónde van a mandar información? Hacia la médula espinal, Miss. Vienen desde ahí, ¿sí? Ya. Que van a viajar ¿hacia dónde? Bíceps braquial. El A brazo. la piel, a todo lo que esté. Bíceps braquial. Al miembro superior. ¿Ok? Entonces, vemos que musculitos están muy cercas a este nervio. ¿Sí? ¿Quiénes son? Los escalenos. Los escalenos. Está también el ipón. Ok. Entonces, a veces cuando hay una tensión fuerte hacia los escalenos, puede provocar una compresión hacia los nervios, porque están muy cerquita. Al haber una inflamación, va a provocar presión y también esto va a provocar irradiación hacia el miembro superior. Gracias a eso. ¿Ok? Entonces, hay uno de los músculos importantes que también van a trabajar cuando existe algún tipo de cervicalgia o, ahora que vamos a ver más adelante, una cervicobraquialgia. Mm. Duración del dolor, como íbamos hablando, lo van a clasificar. Algunas literaturas aún todavía utilizan el subagudo. Sí, de agudo, subagudo y crónico. Ya sabemos que esto lo van a dividir de acuerdo a los periodos al tiempo del dolor, disculpen. Un agudo hasta las 6 semanas, otro de subagudo de las 6 semanas en adelante hasta los 6 meses y crónico ya mayor de los 6 meses. Entonces, ¿qué es una cervicalgia? ¿Qué es como tal la cervicalgia? Ah, Una inflamación, ¿ves? Un dolor en la parte de la zona cervical. muy bien. Exacto. A ver, voy a poner un ratito la animación. Sí. Ujú. Ok, entonces, una cervicalgia, ¿qué es? Por ahí ya ustedes lo mencionaron. Cervicalgia viene de dos palabras, ¿no? Cérvico, que es cervical, ¿no es cierto? Me hace mención a qué cosa, a la región cervical. Y me Algia, dices un dolor. dolor. Entonces, simplemente esta palabra que me dice, Dolor. dolor a Dolor. nivel. Dolor en la cervical. Exacto, solamente eso, ¿no? Dolor a nivel cervical. Entonces yo sé dónde está la ubicación del dolor. Ujú.
Hay muchas causas que pueden producir este dolor hacia esa zona. ¿Ok? ¿Cómo cuáles creen ustedes? El estrés, profesora. El El estrés, estrés. las lesiones, Ok. Miss, una mala postura enfermedades. también. Ok, Una mala malas postura. Dice. posturas que están provocando desalineamiento en esa estructura de la cervical. ¿Qué más? Una escoliosis también, profesora. Exacto, que vendría a ser parte del desalineamiento de la columna. ¿Qué más? Por la artrosis, Una artrosis, muy bien. Y muchas otras, ¿no? Que vamos a ir Disculpe, y viendo. con respecto cuando hay una cervicalgia, también puede irradiar el dolor hacia el hombro, o sea, hacia el brazo, ya que ahí también hay nervios que Claro, cuando ocurre a nivel cervical afecta a la parte de la... exacto. El Entonces, hombro, si es la que la cabeza. presión, si es que la presión sigue en esta zona y no se trabaja, obviamente va a seguir avanzando el dolor ya hacia otras zonas más, ¿no? Que están cercanas al inicio de origen, ¿ok? Del dolor. Entonces, la mayoría de las ocasiones no suele ser tan grave una cervicalgia y pues bueno, suele ser solamente un resultado de una sobrecarga, un sobreesfuerzo a nivel de la musculatura del cuello. Sabemos que a nivel de esta musculatura, que ya hemos visto en la imagen anterior, hay varios grupos musculares, ¿no? Hay varios músculos que están en esta zona y que pues se pueden sobrecargar, sobretensionar por diversas causas. Normalmente va a responder bien hacia los tratamientos convencionales que se pueda dar, pero en el caso de que haya un dolor que sigue insistiendo, que siga permaneciéndose ahí, prolongando o incluso que pueda empeorar, ¿ok? Puede ser entonces quizás un signo de algo ya más serio y debe de tener un estudio más amplio con los médicos. Se dice que el dolor del cuello, una cervicalgia, va a representar el 15% de los problemas de tejidos blandos que se observan en la práctica general. Ok, entonces, hay una cierta población que sí, pues no hay una presencia de esto, de este problema. Entonces, que se pueden dar por diversas causas y justo algunas de las que ustedes estaban mencionando. Yo debo de tomar en cuenta que si yo hablo de cervicalgia, solamente sé que hay un dolor que está dándose a nivel cervical, más no sé cuál es la o cuál es el fondo de este dolor. ¿Por qué? Puede ser una cervicalgia por quizás una enfermedad del disco intervertebral, es decir, una hernia, una protusión. Puede ser por culpa de una estenosis cervical, un estrechamiento del canal de la médula. Puede ser por artrosis, puede ser solamente un problema tensional. Los músculos de esa zona simplemente se tensaron, se tensionaron, quizás como por estrés, porque muchos dicen que la zona cervical es la recarga del estrés, ¿sí? Es donde se va acumulando toda la tensión ahí. Puede ser por algún traumatismo originado en esa zona, una espondiloartrosis, algún tipo de inflamación, ya sea por algún problema reumático, puede ser también algún problema de compresión radicular, ¿sí? De los nervios, ¿ok? Quizás por culpa, entonces, de una hernia o de algún tumor, ¿sí? De alguna metástasis, de algún problema oncológico. Como pueden ver, hay una diversidad de causas que puede provocar una cervicalgia. Entonces, si un paciente llega, ok, quiero, no, cifosis no da en la cervical. Aquí quizás podremos añadir también dentro de las causas. Aquí les he puesto alguna de muchas, ¿sí? Y de las clásicas también. Pero dentro de esto también está involucrado el desalineamiento, ok, el Ay, a desalineamiento. mí yo le comentaba porque hace poco, justo hemos estado en clase y yo tengo como que un bultito al costado de mi cuello y la profesora nos dijo que era una cifosis cervical. Y cuando yo he averiguado, qué síntomas podría, tener eso, decía que irradiaba dolor incluso hasta la parte dorsal de la espalda y dolores de cabeza. Por eso le comentaba. Ok.
¿Y tienes alguno de esos síntomas? Sí, la verdad es que sin saber que tenía ese bultito hasta el día que estábamos ahí con las chicas en la práctica, ya yo estoy con dolores de cabeza hace bastante tiempo, pero no lo había asociado en realidad a eso, ¿no? O sea, simplemente lo había asociado a miles de cosas menos a eso, ¿no? Porque también tengo mucho dolor de donde está ese bultito, en la Ujú. parte de mi hombro derecho. Ok, ok, habría más que ver, porque sí puede ocasionar que haya un desalineamiento a nivel de esa columna en esa zona y por ello es que también te está provocando todos estos problemas, ¿no? Y bueno, también hay otros, quizás otros bultitos que aparecen que ya también es por una quizás pérdida de movilidad a nivel de esas vértebras, a niveles cervicales, y es por eso que también se acumula un poquito de grasita en esa zona. Entonces es dependiendo, ¿no? Y ver también ahí. Ok, entonces ahí como les decía, nos podríamos mencionar entonces dentro de esto el desalineamiento de la columna, ¿no? Que podríamos comentar como ello, como igual la escoliosis, como las rectificaciones, pero recuerden que eso va a originar también, ¿qué cosa? La tensión muscular, ¿sí? Ese desalineamiento va a provocar una tensión muscular porque ya que en desalineamiento los músculos también actúan de manera diferente. Por ende, entonces van a contraerse, tensionarse, sobrecargarse por el desalineamiento provocado. Muy bien. Entonces, como les iba diciendo, si nosotros hablamos de netamente una cervicalgia, este, solamente si sé que un paciente está llegando por una cervicalgia, que es un dolor a nivel cervical, y no investigo el por qué el dolor, pues ahí vamos, no también, ¿sí? Imagínense que es un paciente oncológico y que viene por ese dolor cervical. No puedo aplicarle todos los agentes físicos que normalmente se podrían aplicar. Ya me limito en el tratamiento, ¿ok? Y pues bueno, también si es que es por alguna otra ocasión, por ejemplo, si es por un tema de desalineamiento a nivel de columna, entonces me voy a dirigir a mis ejercicios correctivos a nivel de la columna para mejorar el alineamiento y disminuir también el dolor. Entonces siempre es bueno saber cuál es la causa de esta cervicalgia, por qué se está dando, para que también mi tratamiento esté enfocado hacia ello y también tener las precauciones dentro de lo que se vaya a trabajar. ¿Ok? Ahora, si ya sabemos que es una cervicalgia, simplemente va a ser el dolor que se va a localizar a nivel cervical, pero ¿qué pasa si por ahí, como decíamos, si esto viaja más, ¿no? Si el dolor se estaca, originado a nivel cervical, pero sigue progresando, ya se va al hombro, al codo, hasta incluso a la mano. Es decir, hace recorrido del dolor sobre todo el miembro superior. Entonces, aquí ya va a ser quizás una cervicobraquialgia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una cervicobraquialgia? Cérvico, origen del dolor a nivel cervical. Y braquialgia. ¿A qué les suena braquialgia? Al área del Mm, brazo, a la ¿El músculo? parte braquial, el músculo braquial. Dice braquial. Ok, sabemos que toda esa parte le llamamos braquial, ¿no? El Ok, plexo también puede. exacto. Básicamente esto me va a hacer referencia por el plex. ¿Qué quiere decir entonces? Se va a definir como la presencia de ese dolor a nivel cervical. Ay, que no funciona ya, a nivel cervical, pero este se va a expandir por todo el miembro superior. ¿Por qué?
consiste en una compresión de las raíces nerviosas del plexo braquial. ¿Que salen de dónde? A nivel cervical. ¿Recuerdan la imagen anterior que les mostré? ¿Por qué justo ahora no da mis? ¿Ok? ¿Sí? ¿Recuerdan por qué había por aquí? Las ¿Recuerdan? raíces nerviosas. Exacto, ¿no? Entonces, ese es el plexo braquial. Entonces, ¿qué pasa cuando sabemos que esto sale desde la parte cervical? Cuando ya hay una compresión a nivel nerviosa, ¿sí? De las raíces nerviosas, ya hablamos de una cervicobraquialgia, ¿ok? Porque gracias a la compresión que se origina en los nervios a nivel del plexo braquial más que todo, vamos a ese dolor se va a ir reflejando hacia todo el recorrido del nervio, ¿sí? Y hacia las demás raíces. Entonces, se dice que afecta con mayor frecuencia las cuatro últimas raíces cervicales, sobre todo la C7. Entonces, el recorrido que se va a dar esta raíz nerviosa es la afectación que me va a provocar dolor hacia el miembro superior. Se dice que este cuadro va a estar caracterizado por un dolor asociado por la raíz nerviosa en compresión, ¿sí? Que si yo afecto, bueno, si es que algo está afectando a nivel nervioso, sabemos que si ya tocamos nervio, no solamente va a haber un problema a nivel muscular, motor, sino que también a nivel sensitivo, ¿sí? Por el cual aquí las afectaciones puede ser presencia de parestesia, ¿sí? Como que entumecimientos, hormigueos, a su vez también alteraciones motoras por la compresión de las raíces nerviosas que se están generando en esa zona. Sí, entonces a eso llamamos cervicobraquialgia. Simplemente es la presencia del dolor que va desde la zona cervical y se extiende hacia la extremidad superior. ¿Qué es gracias a qué? A la compresión de la raíz nerviosa del plexo braquial. Ok. Entonces, ¿cuáles son las causas para que pueda provocar estas compresiones? Es una lesión que produce la irritación o la inflamación de una raíz cervical y esta puede ser secundaria a, es decir, gracias a una hernia de disco a nivel cervical, puede originar la compresión nerviosa y por ende el dolor ya semirradia hacia la extremidad superior. Recordemos que todo lo que ocurra a nivel cervical se va a reflejar hacia los miembros superiores, así como que todo lo que ocurra a nivel lumbar va a reflejar a los miembros inferiores. ¿Qué otra causa podría ser que haya esta compresión nerviosa? Una estenosis del canal medular. ¿Qué quiere decir una estenosis? Es cuando hay ese estrechamiento del canal medular. ¿Sí? Recordemos que entre vértebra y vértebra hay un agujero por donde pasa la médula espinal. ¿Sí? Entonces, la estenosis es cuando esos agujeros son más pequeños, se estrechan y pueden causar mayor compresión hacia esa zona. Y bueno, por ende dar esa compresión del nervio. Entonces, esa compresión del nervio que también puede ser quizás originada por la inflamación muscular, ¿sí? Por las contracturas, por la tensión generada fuerte a nivel muscular, puede presionar directamente el nervio y provocar esa irradiación hacia el miembro superior. ¿Y qué síntomas va a presentar el paciente cuando hay presencia de una cervicobraquialgia? Pues va a comenzar por un fuerte dolor a nivel del cuello, porque va a ser el origen donde va a partir.
y de la zona quizás más alta también de la espalda, que se irradia en este caso hacia un brazo, como también puede dirigirse hacia ambos brazos, ¿sí? El paciente va a referir una sensación de cansancio, de pesadez en el brazo, puede quizás por ahí presentar ciertos calambres o hormigueos, entumecimientos, y puede llegar incluso hacia hasta los dedos. ¿Ok? El recorrido puede ser hacia todo ese miembro superior. Gracias a esto, también se pueden provocar patologías a nivel del hombro, alguna lesión a nivel del hombro. ¿Ok? Al ver un daño de compresión nerviosa, sabemos que los nervios que hacen también brindan información a nivel muscular, ¿no es cierto? Gracias a los nervios, los músculos también se activan y trabajan de manera uniforme. Pero si hay una alteración a nivel de los nervios, ya tenemos esta alteración motora y sensitiva. Por ende, mis músculos no van a trabajar como deben de ser y van a comenzar quizás a lesionar otras áreas. En este caso, el más cercano es el hombro. Entonces, los hombros comienzan a tener quizás ciertas lesiones como bursitis, tendinitis, entre otros. Ya que se va a producir también una alteración del movimiento de dicho brazo, provocando así que la musculatura no actúe de forma normal. ¿Ok? Entonces, al haber dolor, obviamente el paciente también se va a limitar y la musculatura también no va a estar trabajando como debe ser. Por ende, corre riesgo a producir otras lesiones. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, fácilmente por la exploración física, ante la palpación de los grupos musculares dentro de la zona que está dándose el dolor. Rayos X, tomografía, resonancia magnética, sea el caso necesario para poder valorarse. Ya la parte médica observa porque también es a base de qué o cómo es que se está dando este tipo de compresión de las raíces a nivel cervical, ¿no? Gracias a qué factor. Muy bien, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Sí, profesora. Miss, disculpe, en el diagnóstico de expresión física dijo rayos X, el TCA no le logré escuchar, el DRM es resonancia magnética, ¿no? Ajá. El Tomografía. TDAC no lo escuché. Tomografía. Ah, ok, gracias. Ok. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, quizás también en otras diapositivas vamos a ver eso, ¿no? RX le decimos rayos X, RM, resonancia magnética, TC o TAC, ¿sí? TC es tomografía computarizada y TAC es lo mismo, solamente que hablamos de tomografía axial computarizada, ¿ok? Básicamente hablamos de tomografía, ¿ok? Entonces, Profesora, bien. una consulta. ¿Esos son los primeros exámenes que se llevan a cabo, o sea, ¿cómo se dice? Para diagnosticar, valga la redundancia, Ok, tiene dentro, este problema, ¿no? claro, dentro del diagnóstico médico, ¿no? El médico va a precisar. Y La la pregunta electromiografía, eso es un agregado, ¿ya? Para ver qué nervio está. exacto. Si es que en una Ah, ok. resonancia o en una tomografía sale algún daño a nivel, por ejemplo, medular, a nivel quizás de compresiones, por ahí puede que haya una hernia, no que esté provocando esta compresión. La tomografía y la resonancia nos va a ayudar a visualizar la presencia de ello, o como también de algún tumor.
¿ok? O alguno otro que pueda darme la idea de lo que está pasando por esa compresión. La radiografía sabemos que solamente es la parte ósea, ¿no? Me va a reflejar solamente la parte ósea, me puede dar una idea de cómo están los espacios intervertebrales, la composición, si es que hay presencia de algún desgaste a nivel óseo, ¿sí? O deformidad, etc. La electromiografía ya entraría después. ¿Ok? Porque yo quiero saber cómo está ese músculo, qué tanta información está recibiendo, ¿no? A nivel nervioso. Entonces sabemos que también es un tipo de, es un tipo de test que es dolorosa para el paciente. ¿Ok? Entonces, si se quiere saber con más exactitud si es que también se ve complicaciones, eh, en tanto las afectaciones motoras y sensitivas, el médico verá el caso si es que es posible darse la electromiografía para ver cuán inervados están esos músculos. ¿Ok? Ya que todo ello ellos van a valorar para un posible tratamiento quirúrgico, ¿no? Y como también se puede iniciar por un tratamiento fisioterapéutico. ¿Ok? Dentro de un tratamiento fisioterapéutico, los objetivos que se van a establecer, ya sea una cervicalgia o una cervicobraquialgia, es reducir el dolor, recuperar la movilidad articular si es que por ahí se haya limitado y evitar ese retorno del dolor. Básicamente es mejorar ese dolor, ¿sí? Si hay un tema de compresión nerviosa, pues es ayudar a disminuir esa compresión existente y ver hasta qué punto puede llegar, porque tenemos que tomar en cuenta si esta compresión nerviosa es generada por ese otro factor que puede ser quirúrgico, como puede ser quizás algo que se pueda controlar y seguir teniendo los cuidados a futuro. ¿Ok? Entonces, se puede utilizar, ¿qué cosa aquí? Agentes físicos, terapia manual para desbloquear esos músculos tensionados, contracturados en la zona, ciertas manipulaciones de acuerdo al objetivo que quiera, estiramientos y fortalecimientos de los grupos musculares a nivel cervical. ¿Ok? Primero es relajar, darle todo ese relajamiento y luego fortalecer. ¿Para qué? Para ayudar a disminuir igual el dolor, como también para evitar que el dolor regrese otra vez y genere, pues no, los mismos síntomas que ya tenía. Entonces, dentro de agentes físicos, ¿qué agentes físicos creen ustedes que podría aplicarse? Empresas, Ujú, los compresos. rojo, Profesora, depende, digamos, cómo, en qué estado se puede tener, si es un estado crónico o no, se puede utilizar, puede ser un infrarrojo también, profesora. Ujú, está bien, que emite calor. El infrarrojo se le puede aplicar, Miss. Sí, sí. Es como un sustituto, es casi igual que una compresa caliente. Sería 45 grados como se le aplica, teniendo en cuenta que no sea alérgico o algo así, que irrite la piel. Claro. O varía eso de acuerdo al paciente. Exacto, no siempre igual, no tanto ya sea en compresas, tanto ya sea en el tema del infrarrojo, se trata de dar una temperatura agradable al paciente, ujú, que pueda ser satisfactorio y que cumpla ese beneficio del agente físico que es relajar la musculatura. Profesora, también he ¿Qué visto otro en tema? casos también que usan a veces hielo, también usan, profesora. Podría darse también, quizás Sí. si lo amerita, Ujú. de acuerdo también a la causa y al estadio. Yañez, ¿desea decir algo? Profesora, ya que nos está hablando del infrarrojo, por ejemplo, debido a su luz, ¿no? Infrarroja,
Aunque bien es cierto, se dice que se alivia el dolor, en cuanto a la inflamación también. Entonces, debido a esta luz, también ayuda en cuanto a la circulación sanguínea, ¿verdad? O sea, ayuda a relajar el músculo. Es que, claro, recordemos qué pasa con el infrarrojo, qué es lo que, cuál es ese beneficio fisiológico que hay. Ese beneficio Vasodilatación. exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque me está emitiendo calor y al emitir calor hay una vasodilatación. Entonces, ayuda al flujo sanguíneo, ¿no? A que haya mayor flujo sanguíneo. Y recordemos que las contracturas fuertes es donde hay el flujo sanguíneo está bloqueado, ¿sí? O está disminuido. Por eso es que se forman las contracturas. Entonces, sí, tanto las compresas calientes como el infrarrojo, que son agentes de temperatura, me van a favorecer en dar eso, ¿no? En darle esa vasodilatación, relajar con ese calor que emiten. ¿Qué otro más? Un calor profundo, marrufo, muy bien. Ultrasonido, terapia combinada, ¿no? Que también beneficia bastante a los pacientes, a seguir reduciendo esa inflamación que está presente. Ahora, claramente, como siempre les digo, ¿no? Saber por qué es la causa, no es ser que sea un paciente oncológico. Y pues ahí sí no podemos aplicar ultrasonidos, no podemos aplicar terapia combinada. Disculpen. Ok, pero mientras a los otros pacientes, sí, les beneficia bastante la aplicación de estos agentes. Muy bien, ¿y qué otro más que Licenciada, está aquí en la disculpe, y con imagen? respecto es, Sí, dime. licenciada, disculpe, con respecto a lo que es la hidroterapia también ayudaría. Eh, sí, si es una cervicalgia, sí podría ayudar a relajar. Hidro, si es que es un tema, obviamente que lo vas a involucrar en piscina. La temperatura del calor le va a ayudar a relajar, puedes provocar estiramientos dentro del agua, como también actividades de fortalecimiento dentro de este espacio. Así que sí, también se podría dar. Ok. Es una alternativa, casi no mucho lo llegan a aplicar, pero ya que lo convencional es agentes netos no combinados con terapia manual, bastante para reducir el dolor en la zona. Y bueno, ¿qué es esto lo de acá? ¿Los ten? Unos TENS. Exacto. ¿No? La electroanalgesia que también le va a La favorecer. electroterapia se podría hacer. Ujú. Entonces, ello también le va a favorecer, aliviar o mejorar también las tensiones que están generadas en ese momento. ¿Para qué? Para reducir el dolor. Reduzca el dolor. Ujú. Muy bien. Entonces, hay las estrategias, hay muchas más, quizás las cintas de tape también, si es que queremos seguir relajando la musculatura, etcétera, ¿no? Diversos métodos que podrían emplearse en un tratamiento. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Profesora, Dígame. sí, en cuanto a estos tratamientos, claro, se va a usar, pero no siempre se usa de todo, ¿no? De acuerdo a la patología del paciente, al dolor también, si crónico, ¿no? Se usa. Exacto, ¿no?
Y siempre les digo, no, cuando van a ver a un paciente, viene por cervicalgia, ya esto. No, siempre saber, pero ¿por qué ese dolor? Siempre es bueno tener esa información porque bueno, el tratamiento siempre va a variar también de acuerdo a él. No podemos hacer lo mismo que quizás un paciente oncológico que un paciente con estenosis, o un paciente de tensión muscular con un paciente de una hernia. Sí, entonces es un poquito diferente. Bueno, nuestra visión va diferente. Profesora, Entonces siempre es Profesora, recomendable los saber el porqué. estiramientos también es muy importante, también de acuerdo al paciente que pueda concurrir. Y Claro. bueno, eso también les ayuda mucho, también los estiramientos. Exacto, los estiramientos que le podemos otorgar como los autoestiramientos, ¿no? Siempre darles esas pautas para que ellos puedan realizarlos también en casa y cuan- seguir generando menos dolor y cuando disminuir dice la tensión. fortalecimiento, Dime, cuando dice fortalecimiento, de los grupos musculares a nivel cervical. ejercicios, Recuerda, ¿no te escucho? ejercicios, cuando dice fortalecimiento, Exacto. estiramiento, bueno, ¿no? Trata de estirar los músculos. Ejercicio de fortalecimiento a nivel cervical de los músculos de tu cuello para evitar que también regreses el dolor. ¿Qué otro punto aquí quizás no está mencionándose? También la parte de la mandíbula, también, profesora. Ok, por algún problema a nivel temporomandibular, podríamos también Sí. provocar una cervicalgia, ya. ¿Qué otra, cómo les podría decir? Otra gente, otro. ¿Qué otro añadido ustedes le podrían integrar a un tratamiento? Profesora, Algún- reeducación, ¿no? De las formas de las posturas, ¿no? Eso es el Excelente. trabajo que hace. Sí. Concientizar mucho sobre su postura, educarlo, como bien lo has dicho. Ergonomía. Exacto, ¿no? Exacto. Que vea cuál es esa ergonomía correcta y su higiene postural dentro de ella. Entonces, bien. Mateo, claro, también se puede trabajar con bandas elásticas cuando quieres hacer ejercicio de fortalecimiento. Entonces, esa es la idea, ¿no? Educar bastante porque muchos de estos problemas también vienen por mala higiene postural, como también una ergonomía, ¿no? Entonces, es concientizar mucho y trabajar con el paciente, educándolo en eso, ¿sí? Para evitar también el retorno del dolor a futuro. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a la otra parte. Vamos a hablar ahora sobre lumbalgia, sobre lumbosatalgia. Entonces, cuando vamos aquí, lumbalgia, igual identificamos la parte anatómica, antes de hablar sobre la zona lumbar, curvatura columna lumbar. ¿Cuántas lumbares tenemos? 5. Cinco. 5. Ok, muy bien. 5 vértebras lumbares. Nuestras vértebras lumbares va a ser similar y va a tener lo mismo que ya habíamos visto hace un momento, ¿cierto? Va a tener su disco intervertebral que está compuesto por su anillo y su núcleo pulposo. Tiene su agujerito por donde pasa ¿quién? Médula espinal. La médula espinal que va a botar sus Las raíces. nerviosas. Ujú, las raíces nerviosas. ¿Ok? Llega, profesora, ¿hasta dónde? Hasta la L. Claro, va de la de la L1 hasta la L5, ¿no? Por debajo La de la médula dorsal llega hasta es la la- L5. Disculpa, La médula espinal llega hasta el final de tu columna, ya, la L5. hasta el Pero hay una sac parte, el cono, ¿no? El cono que es. que termina en la colita Ajá. del caballo. Ok, entonces todo ese es el viaje. La médula espinal que usted indica ahora empezaba en la C2 y termina en la L3 o hasta el 1 porque es el cono medular y termina en la colita de caballo que dice usted.
solamente hasta la L4. Claro, solo 4. Claro, todo ese conillo va hasta esa parte. Y de acá ya venimos con la que viene a ser parte también de la médula. Ok. Ok. Entonces, porque recuerden que igual acá sigue botando raíces nerviosas. Ok, van a salir mucho más. Entonces, toda esta parte sigue estando inervada. ¿Qué músculos? Les coloqué. Sí. Músculos tenemos en la zona. El cuadrado lumbar están también los... El cuadrado lumbar, que es de los que más se tienden a tensionar cuando hay una lumbalgia. ¿Qué más? Claro, el transversario también. Los músculos que más se llegan a tensionar en una lumbalgia vendría a ser el cuadrado lumbar. Claro. Los ilioides están. Ok. Iliocostales. A nivel de Cuando la baja, fascia también puede haber restricciones, retracciones. Ok. cuando baja el dolor, Miss, también puede ser con la zona baja, afecta también lo que es el piramidal, ya que por debajo de eso pasa el nervio ciático. Exacto. Entonces, cuando sigue avanzando el dolor, ya no solo se enfoca acá, sigue migrando, va a afectar antes de eso también tus glúteos, ¿ok? Luego también el piramidal, que siempre están ahí en contacto. Puede llegar a tensionar el tensor de la fascia lata, ¿ok? Y así puede seguir su viaje si es que esto no tiene un tratamiento, ¿ok? Glúteo medio, menor, Piernas, mayor, ajá, piramidal, los eh, pies. los bíceps, femorales, etcétera. Se va el tensor de la fascia, va a haber dolor también quizás al costado, a nivel de la cadera, generando hasta abajo. Y así va arrasando el dolor. ¿Ok? Y quizás aquí ya hablamos cuando hay una disculpe, una lumbosatalia, ¿no? Cuando ya va a viajar el dolor hacia el miembro inferior. Muy bien, entonces igual se va a dar en aguda, subaguda, crónica. Una lumbalgia crónica recidivante, que algunos lo clasifican como tal, vendría a ser aquella en la que se presenta quizás episodios repetitivos del dolor, ¿no? Van a tener quizás cada una duración de cada episodio inferior a 3 meses, es decir, de acá a 1 o 2 meses está con el dolor activo, pero luego como que ya bajó, pero otra vez se volvió a activar y estamos así entre idas y vueltas con el dolor. Entonces ya son pacientes que también no cuidan de sí mismos y siguen progresando con el dolor. Entonces, ¿qué quiere decir una lumbalgia? Al igual que la cervicalgia. Dolor también. Solamente Una inflamación. Dolor en Dolor. exacto. Y dolor de la lumbar en la zona baja. Sí. Ya. Recuerden Puede que ser la también un lumbar, dolor agudo o Parte crónico baja de también, la ¿no, espalda. profesora? exacto, como ya habíamos dicho, puede ser el dolor agudo, subagudo, crónico. Recordemos que la espalda baja vendríamos a ser, nosotros lo conocemos como lumbar, ¿ok? Esa es la zona lumbar. Entonces, simplemente la lumbalgia es eso, es el dolor a nivel lumbar. Nada más, ¿ok? Que también va a tener diversas causas. Este dolor va a ser originado por múltiples factores, ¿ok? Múltiples causas. Se dice que la lumbalgia es un síndrome muy prevalente dentro de la población general. También es una patología que produce la mayor cantidad de daños con discapacidad en el mundo y se encuentra en el sexto lugar de las patologías que causan mayor carga de enfermedad a nivel global. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor población que puedan padecer
este tipo de dolor que puede llegar incapacitante también a nivel laboral. Entonces, aquí sí vamos a hablar de las causas mecánicas y no mecánicas. Sí, lo vamos a distribuir de esta manera. ¿Y qué es una causa mecánica? ¿Qué es una causa no mecánica? Diferenciemos entonces. Una lumbalgia no mecánica se va a caracterizar porque va a ser quizás un dolor diurno y nocturno. Sí, es decir, está presente en las mañanas y en las noches o en ambos, en uno de ellos. Que no va a ceder o puede empeorar incluso con el reposo. Por más que el paciente esté en reposo, el dolor va a seguir, va a estar presente. Que puede seguir aumentando incluso el dolor. Y esto puede ser por una causa quizás neoplásico, sí, infeccioso o algo inflamatorio. Una lumbalgia mecánica vendría a ser el dolor que aumenta con los movimientos, es decir, aquí el dolor va a estar más presente cuando hay actividad, hay movilidad, pero aquí sí la diferencia es que va a disminuir cuando hay reposo. Cuando hay reposo no hay dolor. Puede haber quizás un desencadenante previo, quizás un mal movimiento, el que haya provocado desencadenado este dolor. No es algo que se ha ido progresando con el tiempo. Puede ser quizás debido a alteraciones estructurales y o sobrecargas funcionales y posturales. Sí, entonces que se hayan dado y originado en esta zona. Entonces, las lumbalgias mecánicas simplemente se van a originar quizás por ahí por un mal movimiento provocado, por algo que se pueda provocar, ¿no?, externamente, como también va a haber dolor durante el movimiento, pero no va a haber dolor dentro del reposo. Pero en una lumbalgia no mecánica, básicamente aquí puede haber el dolor en cualquier momento, ¿sí? Incluso si está en reposo, va a haber presencia de dolor. Y esto puede ser por algún tipo de inflamación interna, por algún suceso oncológico, por algún tipo de infección, por algo que ya esté ocurriendo internamente a nivel de este segmento. ¿Cómo se va a diagnosticar? Igual en el anterior, exploración física, sí, ver si hay algún limitante, cómo va con el dolor, qué zonas y musculaturas están presentes, contracturadas. Rayos X para ver cómo está la condición vertebral de la zona, tomografía, resonancia para ver más estructuras, ¿sí?, más partes blandas, cómo está a nivel de disco, cómo está en sí las composiciones de cada canal, cómo está el fluido a nivel nervioso, si también a nivel muscular hay algún otro compromiso. Ok, entonces con ello también se va a dar. Luego tenemos la lumbociatalgias. ¿Ok? Ya nosotros nos damos una idea, ¿cierto? Lumbociatalgia va a significar que igual vamos a tener este dolor originado que va a estar presente a nivel lumbar, pero que también se va a recorrer hacia el miembro inferior. ¿Por qué? Porque va a haber una compresión ya nerviosa, ¿sí? Va a haber una compresión a nivel del nervio ciático, que sabemos que el nervio ciático va a recorrer toda la parte posterior del miembro inferior. Entonces, y con ello nos vamos a referir a una lumbociatalgia. La lumbociatalgia, también conocida como ciática, también conocida como lumbociática. ¿Ok? Lo podemos conocer con estos diversos nombres que ambos van a significar lo mismo.
Es un síndrome, vendría a ser esto un síndrome doloroso que se localiza en el trayecto del nervio ciático, ¿sí? En todo ese recorrido del nervio ciático, y que generalmente parte de la región glútea y se irradia por la cara posterior del muslo, la cara posterior o externa también de la pierna y puede llegar incluso hasta el pie. Se origina aquí en un proceso irritativo del nervio o de alguna de las raíces que las origina, generalmente la quinta raíz lumbar o la primera sacra, que son las que se llegan a afectar más. Puede presentarse en forma aguda o ser un trastorno también de carácter crónico con periodos de reactivación aguda. Es decir, que se han estado activando este dolor constantemente hasta que luego finalmente quizás pueda haber un punto de estallido de dolor. Ahora, esto la de acá puede ser originado gracias a que hay una compresión desde la zona lumbar, ¿sí? Que es por donde se sale o va a viajar el recorrido de este nervio. Como también hay otro que menciona el falso ciático o la falsa ciática o el falso lumbociático. Es cuando gracias, como igual dijo su compañera, ¿no? Quien es el músculo que está muy pegadito y cerquita del nervio ciático, ¿quién era? Piramidal. El Pirámide. piramidal. Exacto. Cuando hay una tensión muscular, cuando hay una inflamación del piramidal, va a originar esa compresión directa hacia el nervio que está por debajo de este, está cerquita. Entonces, va a presentar quizás los síntomas similares de una lumbociática, pero no es como tal una lumbociática, sino es simplemente una falsa. Porque al liberar este musculito, liberó la tensión que se estaba originando o esa compresión a nivel del nervio y ya cede y baja los síntomas que se han estado originando hacia el miembro inferior. ¿Ok? Entonces, pero ya una lombocefalgia como tal es por la alteración que se produce del nervio desde la parte de arriba y en todo su trayecto. ¿Qué causas? ¿Qué es lo que podría generar esto? Pues al igual que hemos estado hablando anteriormente, esto va a tener múltiples causas, especialmente de carácter compresivo. Va a haber una compresión dirigida a estos nervios que va a afectar netamente el nervio ciático y sus raíces, o también sus raíces. Y bueno, la mayoría de estos casos de ciática son ocasionados por una compresión dentro del canal raquídeo, que se puedan dar por nervios, disculpen, por hernias a nivel del disco intervertebral. Gracias a la salida de esto va a originar las compresiones a nivel de los nervios, lo cual va a favorecer el desarrollo de esta lesión. O también por causas naturales o osteoarticulares que va a originar esa compresión hacia las raíces nerviosas. ¿Ok? Dándole pase a desarrollar toda esa sintomatología a nivel del miembro inferior, como dolor a nivel lumbar, que el de acá va a estar irradiado hacia todo el recorrido del nervio ciático. En otras ocasiones quizás no va a haber dolor a nivel del muslo, pero sí de forma intensa en la cara externa de la pantorrilla de los gemelos externos. Sí, puede llegar hasta ahí el dolor. Sabemos que este dolor va a bajar quizás hasta la planta o hasta hacia los dedos del pie. Se habla que una fase aguda va a dificultar el caminar, incluso el estar sentado. Va a haber mucho dolor en la actividad de esto. Puede haber hormigueos, entumecimientos, sensaciones de adormecimientos, ¿sí? A nivel general en la pierna o también en las partes segmentadas, a nivel de gemelos, a nivel de pies. Entonces, puede provocar este tipo de alteración sensitiva. La disminución o la ausencia de la fuerza en la extremidad inferior va a originar que se debilite ese miembro afectado. Aumenta también quizás el dolor al momento del estornudar, del toser o incluso también al momento de depositar, ¿no? De hacer las deposiciones. ¿Por qué? Porque si hablamos que hay una compresión nerviosa y si este está siendo originado quizás por una hernia, este tipo en este último punto,
este tipo de acciones va a favorecer de que también generes más compresión en la zona y puedas seguir alterando e irritando más ese nervio. Entonces, dentro de mi tratamiento, de la misma forma, mi objetivo siempre va a ser la reducción del dolor y evitar el retorno de este, como también enseñar a ergonomizar bastante sus movimientos, aplicar bastante higiene postural porque debe de enfasi- enfatizar el cuidado, ¿sí? De este segmento, ya que también va a originar mucho fastidio hacia no solamente esta estructura, sino que si esto llega hacia todo el miembro inferior, va a repercutir y esto es totalmente incómodo para el paciente. Lo que se puede utilizar dentro de un tratamiento van a ser agentes físicos, como ¿cuáles? ¿Los escucho? Chicos, agentes físicos que pueden utilizar aquí. Igual el TENS, Miss, compresa, infrarrojo, Perfecto, ultrasonido. perfecto. TENS, compresas, infrarrojos, si desean, ultrasonido, combinada, incluso magneto, dependiendo también lo que se puede encontrar. Movimientos también que ayudan mucho. Ujú. Entonces, muchos agentes que podríamos utilizar en esta zona. Ujú. Contraste, todo lo que pueda aplicarse también, ¿no? Dentro de ello. Cuando se indica fortalecimiento es realizar el ejercicio con un poco de peso o algo así, ¿no? Acá, ok. Ahí El vamos ahorita. fortalecimiento. Ya. Ujú. Terapia manual hacia los grupos musculares, sí, que están siendo afectados. Muchos de estos grupos que hemos estado observando. Las manipulaciones en el caso requiera de un poco de tracción, movilización en la zona, estiramientos para poder relajar esta tensión muscular que se están originando en estos músculos que ya sabemos que se van a comprometer y fortalecimiento. ¿A qué se lleva esto? Yo sé que para tener una columna saludable, estable y fuerte, necesito fortalecer bastante mis abdominales. ¿Ok? Entonces, de primera instancia, cuando es un tema lumbar, es sí o sí trabajar bastante con el core, sí, trabajar bastante con esos abdominales para poder tener una espalda más fuerte, ¿sí? Y evitar también el retorno del dolor y mantener también esta zona fortalecida. No es que yo diga, pues no, sí, le voy a dar peso, no, yo me enfoco al grupo muscular necesario para que yo pueda tener un buen progreso dentro de la intervención. Entonces, el fortalecimiento básicamente aquí va a ser más dirigido hacia el core, ¿no? Hacia esa parte. Entonces, después progresivamente se pueden ir fortaleciendo otros segmentos, pero de primera instancia es ello. Muy bien, hasta ahí todo bien, chicos. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a terminar con esta última parte, sí que es algo cortita. La compresión radicular. Ok, la compresión radicular, eh, vamos a hablar. Compresión, ya sabemos que algo se va a comprimir y radicular me va a hacer referencia hacia la parte nerviosa. Ya hemos estado viendo en tanto en las patologías a nivel de la cervicobraquialgia y lombosatelgia, también hay este tipo de compresiones.
¿ok? En general, una compresión radicular es una afectación que se va a producir cuando una raíz nerviosa es comprimida a medida que sale de la médula espinal, ¿sí? Va a haber esa compresión directa a nivel de la raíz nerviosa. Se habla que esta patología puede ser frecuente y afecta en gran parte en la población y por igual en ambos sexos, pero con mayor afectación quizás hacia los hombres. Es la causa más frecuente de incapacidad laboral en personas por debajo de los 45 años. Ahora vamos a también mencionar este dato, ¿no? Sabemos que las raíces nerviosas, ¿sí? Y recordemos, son estructuras sensibles y vitales que van a hacer, van a llevar señales desde la médula o entre la médula espinal y todo el resto del cuerpo, acorde a cuál se le corresponde esa raíz nerviosa. Cuando estas raíces nerviosas se comprimen, son comprimidas, pueden causar una serie de problemas que van a depender también de la ubicación de esta compresión. De acuerdo a su ubicación, va a generar las afectaciones hacia esa zona que le correspondía inervar. ¿Qué es lo que puede causar? Por ahí, al inicio de la clase me mencionaba, ¿no? Habla sobre una hernia. Claro, lo más común de tener una compresión nerviosa, lo más común es las hernias de disco. ¿Ok? Al haber una hernia, sí, y de acuerdo también a la gravedad de esta hernia, va a originar esa compresión directa a esa raíz nerviosa que está saliendo desde la médula espinal. ¿Ok? Entonces, una radiculopatía, pues, es lo más frecuente es que es originada por una hernia de disco. Otras causas, traumatismo, tumores, estenosis espinal, entre otros, que va a originar esa compresión también del nervio. ¿Y qué síntomas va a presentar el paciente? Pues va a haber dolor, va a haber debilidad general en miembros inferior o en miembro superior, donde se esté dando la afectación de esta compresión del nervio. Entumecimiento y hormigueos. Recordemos que al haber el compromiso nervioso es por una compresión que va tanto a desfavorecer el área motora como el área sensitiva. ¿Ok? ¿Y qué consecuencias va a traer? Cuando esta compresión es mayor o se va generando con más intensidad, va a haber cierto déficit segmentarios, ¿ok? De acuerdo a su localización, por el cual puede originar parestesia o cuadripaglesias, ¿sí? Puede haber hiporreflexia o hiperreflexia, es decir, poca sensibilidad o aumentada sensibilidad. Como también, y de acuerdo a la ubicación, por ejemplo, si es en la zona baja a nivel lumbar, puede haber una pérdida del tono de esfínteres, ¿ok? Puede haber un mal control de esfínteres, una disfunción intestinal y vesical, ¿no? Puede haber estos daños a nivel de este sector. Recordemos que los nervios no solamente van a inervar músculos, ¿no? También recordemos que inervan órganos. Entonces, de acuerdo a la afectación y el compromiso de la compresión, puede no solamente acaparar la parte muscular, motora sensitiva, sino que también a nivel visceral, ¿ok? Entonces, provocando así también déficits sensitivos en el área. Y como objetivo, igual la reducción del dolor que se pueda generar en la zona, como también la parte del trabajo en la sensibilidad. Y en el caso, y en muchos de los casos, cuando ya se toca nervio, en su mayoría pueden pasar por un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces aquí es donde se entra la recuperación postoperatoria. ¿Por qué? Hay que tener cuidado porque si esta compresión es muy fuerte, podemos lesionar mucho el nervio, por el cual va a dar una afectación negativa al paciente, ¿no? Ya una secuela permanente. ¿Ok? Entonces
antes de que suceda eso, ya opinión del médico, es que quizás se pueda realizar una intervención quirúrgica para reparar el daño del por qué el origen de esta compresión de nervio. Entonces, también dentro de un posoperatorio, igual se le va a aplicar los agentes, terapia manual, manipulaciones si es que son necesarios, ejercicios de estiramiento y de estiramientos de acuerdo a la zona que se va a requerir y como las pautas ergonómicas, ¿no? En todos estos ejemplos, siempre buscar bastante la higiene postural, la ergonomía en estos pacientes, porque también son lesiones que se pueden provocar por las posturas habituales que pueden presentar ellos, ¿no? Entonces, es concientizar y educar también al paciente dentro del tratamiento. Muy bien, entonces aquí les dejo igual unas imágenes en el tema del cuidado a nivel de su higiene y de su ergonomía. Se le debe de educar desde cómo levantarse de la cama para hacer menos desgaste a nivel de la columna lumbar, sí, más que todo, y en general a nivel de toda la columna, cómo es hacer un posicionamiento correcto para cuidar la cervical, como también para cuidar toda la columna, más que todo también la zona lumbar, ¿no? Que son áreas que se pueden afectar con mayor frecuencia y es donde, pues, no, más población llega con estas afectaciones. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya están ahí, chicos? ¿Ya se durmieron? Estamos aquí todavía, licenciada. Ah, ya. Ok. Licenciada, y en el tema de, por ejemplo, la postura, porque mayormente, casi la mayoría, tenemos el nombre de no sentarnos correctamente y hacemos que obviamente afecte el lado lumbar, pues, ¿no? Mucho, bueno, yo que trabajo en oficina, siempre que hemos, bueno, tanto mis compañeros y yo que hemos tratado de llevar una posición correcta, a veces es un poco cansado, ¿no? Y muchas veces optamos por comprarnos los correctores de espalda, pero en este caso no sé si sería bueno usarlo, pues, ¿no? Bueno, mientras son jóvenes, sí, ustedes saben que estos correctores básicamente van a hacer que tus músculos no estén en constante activación, ¿ok? Tú te colocas el corrector y ellos hacen el trabajo por ti, sostener esa postura, te lo quitas y todo cae otra vez, ¿cierto? Entonces lo que uno quiere evitar es, pues, de que esto quizás progrese con el tiempo, de que tus músculos no se sigan poniendo más flojos con el tiempo. Así que si se trabaja en oficina, si se mantiene un tema de, uno analiza su postura cuando está sentado, saber esas pautas, ¿no? Ergonómicas y saber esas pautas de higiene postural para poder concientizarnos nosotros y saber cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Y sumado a ello, la actividad física, ¿sí? Los ejercicios, las pausas activas en el caso de que estén mucho tiempo sentados, para que no genere una sobrecarga en la zona. Y de esta manera, si yo soy constante y hago ejercicio, también mantengo fortalecido mis grupos musculares y por ende me evita a que yo recaiga a tener algún tipo de dolencia. Y con ello también evito a que yo pueda usar otro aparato de que haga el trabajo por mí y que no mis músculos sean quienes se activen por su cuenta mientras yo tenga las facultades de poder hacerlo. ¿Ok? Lo que yo puedo quizás apoyarme son quizás en una almohada, sí, un tipo de almohada ortopédica, un cojín dentro de mi silla a nivel lumbar. Entonces, son cositas que yo podría implementar, ¿no? Dentro de mi ergonomía. Pero el tema de los correctores y esto, pues no trabajan mucho, a menos que pues tú tengas algún tipo de desviación, algún tipo de desalineamiento. Entonces yo quiero seguir evitando y para mantenerte, ok, te voy a poner este tipo de corrector que te va a ayudar.
Pero si no es el caso y tienes esas facultades, porque igual todo uso de corrector están acompañados de ejercicios para que tú sigas fortaleciendo esos músculos y te ayuden a seguir corrigiendo lo que deseas corregir. ¿Ok? Entonces, es eso, implementar los ejercicios, implementar pausas activas, concientizar de tu posicionamiento en el área y quizás por ahí recursear con algún tema más, ¿no? Ortopédico. Sí. Licenciada, muchas gracias. Profesora, Yañez, sí, dime. sí, como ya se va a terminar. Profesora, una pregunta. Entonces, en cuanto, por ejemplo, cuando usted indicó ahí en cuanto a la lumbar, mecánica y no mecánica, podría decirse así como usted mencionó, ¿no? Para cuando uno está postrado, descansando, duele la columna, duele la lumbar. Y cuando uno está en actividad es cuando es la mecánica, ¿verdad? Entonces, para ver más o menos en cuanto a pacientes, una mecánica puede ser una persona que está haciendo un esfuerzo eh, pesado, como un estibador o alguien que está cargando constantemente, manipulando alguna mercadería con peso, puede darle una dolor de la lumbar mecánico. Y una persona, una persona puede ser en cuanto a la lumbar no mecánica como una persona que tiene sobrepeso, persona que es por la edad, que no tiene mucho movimiento, que están descansando, pero sigue el dolor. Por decirlo así, como esa clase de pacientes, algo así para poder más o menos ver, distinguir en cuanto a... Ya. Ok. Ok. Entonces, ahí para aclararles, ¿no? Un poquito a nivel de lo mecánico y no mecánico. Lo mecánico sí, generalmente son por causas, por decirlo así, no mecánicas. Si bien cierto, se habla sobre un sobreesfuerzo, ya que se puede generar en la zona, por un mal movimiento que haya desencadenado el dolor en esta región lumbar. Como también podría hablarse aquí del sobrepeso, aquí se podría hablar también quizás de malos hábitos posturales, el mal posicionamiento frente a algo, alguna sobrecarga inadecuada que se pueda realizar dentro de alguna tarea o actividad que se esté desempeñando, que va a desencadenar el dolor. ¿Ok? Usualmente es algo que va a ayudar a desencadenar el dolor. Que este dolor puede ceder cuando estoy en reposo. Si no hago nada, ok, me deja de doler. Ya no me duele, pero ya comienzo con mi actividad, hago movilización, me muevo, me agacho para recoger algo, estoy no caminando, ya genera la incomodidad y se activa otra vez el dolor. Eso es en cuanto a lo mecánico. ¿Ok? Dentro de lo no mecánico, ok, ya hablamos de algo que por más que no, que esté en reposo, igual el dolor está ahí, ¿no? Quizás está recostada, está sentada, igual el dolor está perenne en esa zona a nivel lumbar, que esto puede ser quizás ya provocado por algo netamente interno, ¿sí? Por quizás que hay presencia de una artrosis también severa, por algún tipo de hernia, sí, por algún tipo, algo oncológico, por algún tipo de algo infeccioso, algún tipo de evento, bueno, algún traumatismo, fractura, algún tipo de estenosis, sí, la estenosis a nivel del canal del espinal y entre otros factores, ¿no? O sea, ya algo que esté prácticamente internamente, que esté originando ese dolor y por ende también no cede con el reposo, ¿ok? Mientras que lo mecánico es porque, pues, hice mal movimiento, justo estaba corriendo, pisé mal y, me hizo doler a nivel lumbar, o estaba realizando algún deporte y no sé, estaba jugando golf y pues roté mucho y luego me dolió la espalda, me agaché mal y pum, se me activó el dolor, ¿no? Entonces tengo sobrepeso y hice este esfuerzo, pues ya es una causa mecánica, ¿no? Algo que lo ha ido originando.
No sé si aclaré. Ok, listo, chicos. Entonces, por aquí terminamos la clase de hoy. Sí, ya nos vemos la próxima semana. Vamos a estar pendientes si también se va a seguir desarrollando virtual o presencial. Ok, espero que esta vez sí nos avisen con anticipación para poder programarnos bien también. Ok. Sí, profesora. Profesora, Ajá. usted mencionó